Entonces, Hola amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar Arsenal de Plumas, correspondiente a este lunes 13 de diciembre del 2021. Me acompaña mi amigo Ricardo del Moro. ¿Cómo está, Ricardo? hola Alejandro, muy buenos días. Gusto saludarte. Gracias. Pues nada más citarle a nuestra audiencia que las 8 columnas de hoy hablan de algunas obras que se le van a hacer al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, que se llama Ángel Albino Corzo, que está en el municipio de Chiapacorzo, pero es el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Así nos lo hicieron porque pues ahí era el lugar adecuado, no había otro, según nos dijeron en aquellas épocas de Pablo Salazar. Lo importante es que ha sido de los 3 aeropuertos que tenemos el más funcional, ¿verdad? Entonces allí estuvo el gobernador Rutilio Escandón este fin de semana colocando la primera piedra de la ampliación y prolongación de rodaje a plataforma y hangar de carga del aeropuerto Ángel Albino Corzo. Ahí está citando la nota, la foto, las 8 columnas de Ultimátum el día de hoy y si quieres nos vamos directo al editorial que aborda este tema tan actual, tan doloroso, tan trágico que ocurrió pues hace unos días en la carretera Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo, en donde el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad, chocó, dicen algunas versiones, contra una de las bases del puente peatonal que está ahí, se soltó la caja, se volcó y causó la muerte de 49 migrantes originalmente ahí en el lugar de los hechos y 7 más en hospitales para hacer un total de 56 fallecidos hasta ayer y pues varias decenas de heridos, ¿no? Entonces, el editorial de hoy de Ultimátum está titulado Origen, Tragedia e Impunidad y hace referencia de que pues después de esta tragedia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a sugerir a Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo presidente Joe Biden, a clonar los programas mexicanos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para que los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que están a punto de emigrar a Estados Unidos o que tengan la intención de salirse de sus tierras en Centroamérica, pues pudieran contenerse allá, ¿verdad? Lo que se hace un poquito difícil es, pues, de que se requiere de mucho dinero y, por ejemplo, pues México está invirtiendo en estos 2 programas una gran cantidad de dinero, pero es dinero nuestro. Entonces, allá, si se está sugiriendo que Estados Unidos apoye a las naciones centroamericanas, pues tendría que ser el gobierno de Estados Unidos que destine gran cantidad de dinero allá para eso, y no sé si tengan la voluntad completa el presidente Joe Biden y los demás integrantes de su gobierno para hacerlo, y pues, también se me hace mucho más difícil que los presidentes de estos estados, estos países centroamericanos, pues tengan capacidad para invertir. Eso por un lado, pero por el otro, también existe por ahí evidencias de que a 3 años de haber sido implementado estos programas aquí en México, sobre todo Sembrando Vida, no han logrado disminuir
la migración o el intento de migrar de mexicanos hacia los Estados Unidos. Se me hace interesante ese tema que aborda hoy el editorial, Ricardo. Así es, pero sobre otro punto que se plantea es de que efectivamente los programas de Sembrando Vidas, Sembrando Oportunidades, pues tienen tal vez una intención, una buena intención política, pero viéndolo en la realidad, definitivamente, dado el diferencial de salarios o de ingresos que podría existir entre nuestros países y Estados Unidos, pues eso no es un paliativo para detener la migración. La migración va a seguir en tanto que Estados Unidos y Canadá en una segunda instancia sean una mejor opción para muchos latinoamericanos, incluyendo a los mexicanos, de mejorar sus condiciones de vida. Pero lo que creo que sí es importante, y es algo que te adelanto, lo trataremos en el editorial del día de mañana con mayor profundidad, es el hecho de que este terrible accidente ocurrido aquí en la carretera de Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, puso en evidencia algo que todos los que vivimos en Chiapas sabemos, que es el enorme negocio que hay en el tráfico de indocumentados. Aquí lo que sucedió es que fue una verdadera exageración en dos sentidos. Era un tráiler de doble remolque, con los dos remolques repletos de indocumentados. Y por el otro lado, aunque el jefe de la Guardia Nacional se adelantó en señalar de que el tráiler lo habían alquilado en San Cristóbal de las Casas, hay otras versiones que señalan que incluso el tráiler venía desde Guatemala, otros que señalan que lo abordaron los indocumentados en la Mesilla. Y lo curioso es de que todos los que hemos recorrido y sabemos cómo está el camino de la frontera rumbo a Tuxtla Gutiérrez por la zona de los Altos, sabemos perfectamente que hay por lo menos 3 retenes que cruzar. Y en este sentido, este accidente que le ha costado la vida, como tú bien señalas, a 57 personas, 56, 57 personas, y que dejó un número similar de heridos, pues lo que pone en evidencia es la enorme corrupción que existe en el Instituto Nacional de Migración. No de ahorita, los funcionarios que están a cargo del Instituto de Migración es prácticamente una forma, desgraciadamente, de corrupción. Y aquel funcionario menor, aquel agente aduanal que no acepta las condiciones de entrar a esta corrupción, pues es amenazado y es despedido. Es curioso que la anterior directora de migración, que como bien no me acuerdo ahorita su nombre, pero que la destituyeron por acusaciones, bueno, la quitaron de Chiapas por acusaciones de corrupción que ya eran prácticamente escandalosas, y le dieron el enorme premio de mandarla como delegada de migración a Quintana Roo, y está operando ahorita en el aeropuerto de Cancún. Y curiosamente, desde que llegó esta mujer allá, veían a los antes dejarlos para el aeropuerto de Cancún. Entonces, en el fondo es de que ponle números, cada migrante que por lo menos el dinero que se ponga, $300, $1,000, $3,000, con dos contenedores de un tráiler repletos de migrantes, o sea, estamos hablando de 160 migrantes de un solo transporte, saca números. Y es terrible. Entonces aquí lo importante no es de que se prometa que se van a dar estímulos para los países centroamericanos, o que ahorita en este caso es uno, que encuentran a los responsables, porque para variar el chofer huyó, se sabe la empresa, pero no se ha dicho nada de qué ocurrió, y sobre todo la enorme migración que está en el Instituto Nacional de Migración y los puestos de revisión que existen, porque tal parece que están de adorno, ¿no? Sí. Te paran cada rato, te revisan, pero a veces da risa, porque a los carros más humildes, ¿no? Los que son a los que paran y revisan,
y dejan pasar todo lo demás, pues no creo que en forma gratuita. Está claro que creo que es una revisión selectiva, ¿no? Fíjate, 2 puntos quiero agregar. Uno, que ya se ha difundido información de que está haciendo mucha falta de mano de obra barata en los Estados Unidos. Y esa oferta siempre va a ser atractiva para los que no tienen cómo subsistir, ¿verdad? Desafortunadamente. Bueno, ahí va a quedar ese tema, a ver en qué termina. Yo también estoy de acuerdo en que esos programas que están siendo aplicados en Chiapas, pues no servirían de mucho para los propósitos que piensa el presidente López Obrador, inducirlos a los países centroamericanos. Y el gobierno de Estados Unidos tiene la información más exacta que nosotros incluso de cómo está funcionando o no funcionando esos programas. Yo creo que de acuerdo con eso van a decidir si apoyan o no. Para mí, que no va a prosperar esa idea y que no es por ahí tratar de resolver el asunto. Eso es por el lado de los migrantes. Pero fíjate, por el lado del accidente, estamos hablando de la corrupción que existe y que se evidencia cada vez que ocurre este tipo de percances entre funcionarios, agentes federales de México, bueno, agentes federales y estatales, incluso municipales de México, para que puedan pasar los migrantes, pero ahí yo lo ubicaría como una acción que se hace antes de, como una estrategia, como una logística para pasar migrantes. Pero fíjate, después, ¿qué viene después? El mismo día, viernes, que estaba todo México conmovido todavía por los hechos de un día anterior, la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya habían identificado a qué empresa pertenecía ese tráiler. Dijo que era Z Transportes SADCB y que su domicilio lo tenía o lo tiene en Córdoba, Veracruz. Pero ¿qué tal? Ayer la empresa ya se deslindó. Dice que no, que le clonaron los papeles, que le clonaron el nombre y que realmente quienes debieron operar ese vehículo están en Aguascalientes y en Chiapas. ¿Qué me da la impresión ahí? Que también hay una colusión con la empresa y hacen una estrategia para protegerse, para deslindarse y para que los datos se vayan dispersando, perdiendo, para que al rato nadie fue culpable, caray. Terribles. Sí, es cierto, porque es cierto eso. La verdad es de que hay una cosa clara, tengo entendido que van a llamar a que comparezca el encargado del Instituto Nacional de Migración, pero definitivamente es evidente que hay mucho dinero atrás del tráfico de indocumentados y hay una colusión entre las empresas, entre los choferes, entre los policías. Es la única forma de explicar que ya se está haciendo un transporte masivo de indocumentados. O sea, lo que sucedió es de que si no es por el accidente, no se pone en evidencia a qué grado llega este transporte de migrantes, que imagínate 2 cajas de tráiler repletas, o sea, de película, de una película trágica además. Claro. Claro, y quién sabe cuántos de esos pasan al día. No, sí. Por eso lo supimos, por un accidente, como suceden muchas cosas en México, que se descubre la corrupción y se descubre lo que no funciona cuando sucede algún percance. De otra manera, todo está perfecto. Y creo que aquí la cuestión de migración sí deben de ponerle mano al asunto, porque las cifras que tenemos de detención de ilegales, ¿no? En gran parte se explica, no se justifica, pero se explica la rabia de los inmigrantes haitianos, es porque atrás de todo es dinero. Si tienes dinero, pasas perfectamente, cruzas el país sin ningún problema, con los respectivos moches. Pero si no tienes dinero y eres un migrante pobre, pues entonces sí eres sujeto a que te detengan, a que no te dejen pasar, a que te hagan tardada tu entrega de documentos.
y ante esto, pues sácale la cifra negra, ¿no? El número de intercepciones o el número de migrantes, ya no dicen detenidos, sino que son rescatados según ellos, definitivamente es la mínima. Son aquellos que no simplemente. Sí, cierto, cierto. Pues a ver en qué termina este asunto. Desafortunadamente, este tipo de hechos trascienden las fronteras en Europa, en Asia, en América Latina, Fue en noticia Estados Unidos. internacional. Tienes toda la razón, fue noticia internacional, es Estuvo cierto. resonando. Estuvo resonando y en forma negativa. En forma negativa porque justamente lo que cuestionan es eso. ¿Qué pasó con esos 3 retenes? Qué bárbaro. La tragedia es que perdieron 55 personas la vida, pero lo que es la circunstancia noticiosa a nivel internacional llamó la atención eso. También lo que nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Bien, pues vamos a las columnas. Juan Carlos Calimayor a estribor habla hoy de Colosio. Bueno, así titula la columna Colosio, pero pues habla de la popularidad del presidente, de que Morena está apareciendo, sigue apareciendo como uno de los partidos con mayor preferencia ahorita y que podrían precisamente ganar el mayor número de gubernaturas que se van a disputar el próximo año. Habla de la sucesión adelantada y el tema con el que titula su texto, Colosio. Este tema, Ricardo, que no sé si a ti te ha llamado la atención, pero ha reaparecido el apellido Colosio del hijo de Luis Donaldo Colosio, asesinado en Lomas Taurinas en 1994 y que en aquel entonces, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero en aquel entonces fue tanto el impacto que nos causó a los mexicanos porque no habíamos tenido magnicidios de ese tipo, por lo menos en los 50 años anteriores, 60 años anteriores. Nos impactó demasiado y el nombre de Colosio, su ideología política, su victimización por haber sido asesinado de esa forma, estuvo pues vigente durante muchos años, pero yo creo que ahorita ya le bajó tantito y están tratando de capitalizar en la oposición el nombre de este joven que pues apenas aceptó participar en política. Yo recuerdo que en años anteriores no quería participar en política y ahora pues lo jalaron allá en Movimiento Ciudadano, ganó las elecciones y ahorita pues anda posicionado. Bueno, de eso habla Juan Carlos Calimayor. Y un de tema una interesante, encuesta. Sí, y un tema interesante porque pone en evidencia una cosa, o sea, definitivamente ante lo que estamos observando es de que hay una oposición contra Morena total, no existe prácticamente. Y ahorita para lo que yo creo que muchos de los grupos opositores al movimiento morenista, pues posiblemente crean que estén pensando que una opción para poder enfrentar a cualquiera del candidato o candidata que surja de las filas de Morena podría ser precisamente el hijo de Luis Donaldo Colosio. Pues sí, la verdad es de que la oposición no tiene mucho de dónde escoger en cuanto a candidatos, o sea, lo más evidente ahorita es Anaya, ¿no? sí. Anaya que se ha estado desgastando con esos arrebatos furibundos contra el presidente y las acusaciones que tiene de corrupción. Y entonces, pues sí, yo creo que más que nada el que ahorita Movimiento Ciudadano esté manejando, bueno, y no solamente Movimiento Ciudadano, sino todo lo que se llama el bloque opositor, estén planteando la posibilidad de que Colosio sea su candidato, pues es la única, hasta ahorita la única alternativa viable que tendrían. Sí, ¿verdad? Como que están buscando una figura que les pueda dar peso específico y sobre todo ahí Juan Carlos muestra una de las encuestas que se han hecho recientemente respecto de tendencias que hay todavía ahorita 3 años antes de las elecciones o un poco menos de 3 años y a Luis Donaldo lo ubican
pero con Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PAN y el PRD, y tiene 52% de intención, y Claudia Sheinbaum con Morena, Verde y PT 48%. Eso es lo que dice la película de ahorita, pero desde luego recordemos que las encuestas son una fotografía del momento y después quién sabe cómo se vayan transformando los datos, ¿verdad? Pero coincido contigo, es interesante y hay que darle seguimiento porque, como decía yo, Luis Donaldo, hijo, Junior, había dicho que no le gustaba o no le había gustado incursionar en política, pero a lo mejor ahorita le gusta y le lavan el coco y le dan cuerda y por ahí lo vamos a ver. Pues es que también aquí lo interesante es de que esto demuestra la miseria de candidatos que tiene la oposición. O sea, eso es lo patético, porque sí. Eso es lo patético es de que no hay mucho de dónde escoger. Y aquí se va a recurrir al viejo truco de quererle endilgar al hijo las supuestas virtudes del padre, en paz descanse, pero también la historia nos demuestra que los juniors en política muy pocas veces ni siquiera repiten lo que hicieron o prometieron hacer los progenitores, sino que a veces sale todo lo contrario, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo. Bien, si quieres nos vamos ya al último tema, a un tema local que abordo yo acá entre nos, las ciclovías, símbolos de ciudades sostenibles. Es un título pues un poquito más complejo de lo que yo hubiera podido poner, pero me estoy refiriendo a la ciclovía que acaban de inaugurar en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez sobre el Boulevard Ángel Albino Corzo. No sé si recuerdas, yo no recuerdo que haya habido oposición cuando colocaron la ciclovía en el lado poniente, en el Boulevard Belisario Domínguez. Yo deduzco que porque allá es un poco más ancho el bulevar, pero no lo recuerdo. A lo mejor hubo en aquel entonces pequeñas quejas y se salvaron, pero lo que sí recuerdo es que de una manera absurda habían colocado la ciclovía, pero del lado izquierdo. Ahí quedó la marca, no sé si lo viste, frente a la UNACH, dejaron la marca y habían colocado los tubos y alguien por ahí les dijo, hey, ese es el carril de velocidad fuerte, ¿no? Entonces ahí corren más peligro los ciclistas de que en un empujoncito un vehículo que vaya fuerte los atropelle. Entonces lo quitaron rápidamente, lo colocaron en el lado derecho donde debe ir. Pues aquí circulamos de esa manera, ¿no? El carril de velocidad mínima va al lado derecho y el otro, bueno, así lo ubico yo. Aquí en el lado oriente me llamó la atención porque colocaron las divisiones físicas un poco más altas, a grado tal que cualquier vehículo pequeño pasa lastimándose si el conductor pasa encima de ellos. Efectivamente, tenía la intención de obligar a los conductores a que no se encimen en esas divisiones, porque en el lado poniente la principal experiencia que tenemos es de que no respetan porque las divisiones son pequeñas y cualquier carro pasa encima, se estaciona encima, invade la ciclovía, pone en riesgo a los ciclistas. Entonces, por esa razón lo hicieron más alto de este lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, pero el título de la columna también tiene la intención de evidenciar que esto tiene un origen, no es porque haya sido una ocurrencia de los gobiernos actuales, como en el caso de Tuxtla Gutiérrez, porque pues muchas ciudades grandes alrededor del mundo lo están usando, en principio porque se le está otorgando un derecho que tienen los ciclistas de transitar por una vía segura o más segura, le podríamos decir, que ir en medio del arroyo vehicular. Segundo, pues tú haces recordar que hace poco, relativamente poco, en el 2015, pues hubo reunión de líderes mundiales para hacer una evaluación de cómo había resultado aquellos famosos objetivos de desarrollo del milenio, que divididos en rubros, se pretendían mejorar el bienestar de las sociedades más pobres del planeta.
En algunos rubros avanzaron y en otros no, pero ahora decidieron, después de haber cumplido el plazo que se habían propuesto, desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo del milenio, vencían en el 2015. Entonces, 2015 inventaron otros y ahora se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 y el 11 habla justamente de la sostenibilidad que deben tener los programas oficiales de los gobiernos que están adheridos a ese proyecto, y uno de ellos es justamente promover, disminuir la contaminación, que es lo que también podría ayudar a que nos acostumbremos más a andar en bicicletas, ¿no? Disminuir la contaminación porque dejan de circular más vehículos, hay menos vehículos en las calles. Desde luego nosotros aquí en Chiapas estamos muy lejos de eso, pero en otras ciudades grandes han tenido avances importantes en ese sentido. Así que esos objetivos que se persiguen con este tipo de cosas que parecieran pequeñas, parecieran menores, se me hacen a mí muy importantes y yo creo que los gobernantes deberían darle un poco de más difusión para hacer conciencia entre la gente y lo acepten, ¿verdad? Y contribuyan también a participar en eso. Así es, y muy interesante tu artículo en ese sentido, yo creo, porque efectivamente la cultura vial que existe en nuestro país respecto a la forma en cómo los automovilistas se deben de comportar con los ciclistas deja mucho que desear. El caso de la Ciudad de México es emblemático porque incluso ha habido ya enfrentamientos o ya son constantes los enfrentamientos entre grupos de manifestantes de ciclistas contra automovilistas, precisamente porque el automovilista en muchos casos no respetan o no cuidan al ciclista, que obvio va en una situación mucho más vulnerable al transitar por las vías públicas. Entonces, pues acá ojalá que haya mayor sensibilidad de la población y podamos avanzar en el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Aparte que es obvio, no contamina, es muy sano y es un medio de transporte que es efectivo en ciudades pequeñas o ciudades medianas, como es el caso de Tuxtla Gutiérrez, el mismo San Cristóbal también, la mayoría de las ciudades chiapanecas, y que en cambio sí se vuelve un medio de transporte poco práctico en ya las megalópolis tipo la Ciudad de México, ¿no? En donde las distancias son enormes. Claro. Pero aquí sí podría ser una buena alternativa para el transporte de la población. Sí, fíjate que a veces no llegamos a tener conciencia plena de las cosas porque no hemos padecido problemas relativos a eso. Yo creo que la Ciudad de México ha tenido mayor conciencia en el uso de las bicicletas. No sé si has de recordar, el gobierno de la Ciudad de México, creo que con Marcelo Ebrard o el que le siguió, colocaron ahí un montón de bicicletas en los grandes parques y las dan rentadas o les dan una llavecita, no entendí muy bien, pero ahí están disponibles para alguien que las quiera usar y luego las devuelva. Primer lugar. Segundo lugar, las ciclovías allá son mucho más respetadas. Desde luego, todavía vemos ahí en las noticias, sobre todo el transporte público que se niega a respetarlos y de hecho han atropellado y matado a algunos ciclistas, pero ya veo más conciencia allá. ¿Por qué? Pues porque allá recordemos que ha habido 2 o 3 épocas en el pasado reciente en donde el gobierno ha tenido que tomar medidas muy severas para disminuir la contaminación que ya les afecta hasta la forma de respirar, les arde los ojos, les prohíben andar en sitios públicos o hacer ejercicio en sitios públicos cuando la contaminación está muy elevada. Entonces, como que ya lo sintieron como en carne propia ya los habitantes de la Ciudad de México y tienen un poco de más conciencia. Te comento una anécdota breve. En 2018, pues yo estuve viviendo allá y en una ocasión, a eso de las 7, 8 de la noche, quise cruzar ahí en la avenida Reforma, iba caminando, y entonces empiezan a pasar los ciclistas. Tardamos 22 minutos, conté, para que pasara el montón de ciclistas
Y ahí sí te tienes que parar porque no paras de otra, ¿no? Y los vehículos también, y ni siquiera tocan claxon, también ya están acostumbrados. Son muchos los ciclistas que acostumbran salir a ciertas horas allá, y supongo que en el resto del día también, producto de esa conciencia que ya tienen, pero 22 minutos, imagínate, lo que más tarda un semáforo son 2 minutos y se nos hacen eternos. Entonces, tardar 22 minutos me pareció importante y todavía lo recuerdo, pero lo que muestra eso es de que hay mucha gente que ya acostumbra a salir en bicicleta, y ojalá que vayamos adoptando ese hábito por nuestra salud individual y por la salud de los demás, y para contribuir también a esfuerzos internacionales que están haciendo los gobiernos para que tengamos un medio ambiente más limpio. No sé si quieres agregar algo. Pues sí, efectivamente, yo creo que ese es lo interesante, que la bicicleta está adquiriendo fuerza. Recientemente dejó de tenerla, fue en cierta medida desplazada. A mí me tocó todavía una época en que en la Ciudad de México, sin las medidas de precaución que existen ahora y sin la conciencia, pero normalmente la gente de escasos recursos que no podía adquirir un vehículo, compraba una bicicleta, ¿no? Y se sabe que la bicicleta era el transporte para los tintoreros, para los panaderos, y muchas personas que brindaban servicios en sus bicicletas. Ahora la bicicleta se ha convertido en un vehículo con más estatus, y entonces ahorita incluso ya un cierto sector de la clase media ha optado por la práctica ya no de transportarse en bicicleta por necesidad, sino de practicar el ciclismo como deporte. Y así vemos bicicletas que ya cuestan casi, en ocasiones casi son semejantes a lo que cuesta un automóvil por lo caro que son y las piezas que tiene, pero efectivamente lo que demuestra es una nueva vigencia de la bicicleta como medio de transporte. Enhorabuena, pues, por la salud y por un mejor entorno ecológico. Claro que sí. Terminamos Arsenal, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gusto saludarte. Hasta luego. Hasta luego a todos los que nos ven y nos oyen también en nuestras plataformas. Muy buenas tardes.